Era una noche oscura y tormentosa y conducía solo a casa después de un largo día de trabajo. No podía esperar para leer en casa y relajarme. Había estado trabajando hasta tarde y no me había dado cuenta de que mi automóvil se estaba quedando sin gasolina. De repente, en medio de la nada, mi auto chisporroteó y se apagó, dejándome varado al costado de la carretera desierta. Al principio estaba tranquila y relajada hasta que empezó a llover a cántaros. El viento aullaba afuera y la lluvia golpeaba mi auto. Odio la lluvia, especialmente cuando estoy fuera de mi casa viajando de un lado a otro. Intenté encender mi auto nuevamente con la esperanza de que arrancase esta vez, pero no encendía. Estaba perdiendo los estribos. Después de varios intentos, me rendí y me di cuenta de que no tenía más remedio que salir a la carretera y buscar ayuda. Cuando salí de su auto, sentí que un escalofrío me recorría la espalda. Hacía frío y viento afuera. Todavía estaba lloviendo bastante fuerte. Sentí como si algo me estuviera mirando, algo que no podía ver. Miré a mi alrededor, pero no vi nada más que oscuridad y la lluvia cayendo. El sonido de la lluvia y el viento hacía difícil escuchar algo más. Me sacudí pensando que no era más que mi imaginación jugando conmigo. Nunca creí en espíritus o fantasmas. Pero entonces, de repente, hubo un susurro. Escuché una voz susurrar mi nombre. Mi corazón se saltó un latido. Me di la vuelta, pero no había nadie allí. Nuevamente, traté de ignorarlo como si fuera mi imaginación, pero no podía deshacerme de la sensación de que algo andaba mal. Quizás alguien o algo me estaba siguiendo. No había vehículos pasando por este camino y tampoco señales de vida. Mientras caminaba por el camino, vi una vieja casa abandonada en la distancia. Pensé en visitar la casa y pedir ayuda o tal vez buscar refugio en ella. Pero cuando me acerqué, vi una figura en la ventana. No pude distinguir quién o qué era, pero pude sentir sus ojos en él. Traté de ignorarlo y continué caminando hacia la puerta. Presioné el timbre y llamé para pedir ayuda, pero nadie abrió la puerta. Esperé unos minutos hasta que abrí la puerta por curiosidad. Cuando entré con cautela, me recibió un olor a humedad y el crujido de las tablas del suelo resonó por toda la casa. Era una casa vieja y abandonada que parecía que no había sido habitada por años. Caminé atentamente, buscando cualquier señal de vida o refugio. Mientras caminaba, escuché un ruido que venía de arriba. Sonaba como si alguien estuviera caminando. Volví a gritar pidiendo ayuda en caso de que alguien pudiera escucharme. Lentamente, subí las escaleras, pero a medida que me acercaba, el ruido cesó. Algo se sintió mal. Cuando llegué a la parte superior de las escaleras, vi una figura en la distancia, de pie en el pasillo. Era una figura fantasmal y parecía estar mirándome fijamente. Estaba aterrorizado y congelado por el miedo. La figura fantasmal comenzó a caminar hacia mí y me di cuenta de que tenía que salir de allí. Me di la vuelta y bajé corriendo las escaleras, pero cuando llegó al final, la puerta se cerró de golpe y las luces se apagaron. Ahora estaba en completa oscuridad y podía sentir la presencia de alguien en la habitación acercándose a él. Traté de encontrar la salida, pero tropecé y me caí, golpeándome la cabeza contra el suelo. No pude moverme. Me sentí paralizado. Mientras yacía allí, podía escuchar el sonido de pasos acercándose más y más. Traté de gritar, pero mi voz se había ido. Pensé que esto era todo. Este podría ser el final de mi vida. Estoy a punto de morir. Extraños ruidos de animales y pájaros resonaron en la habitación. Cerré los ojos pensando en mi último momento cuando la puerta se abrió de golpe. Las luces volvieron a encenderse y estaba rodeado por un grupo de personas. Ellos habían venido a mi rescate. Sucede que habían oído hablar de la casa abandonada y habían venido a investigar. Me sentí aliviado, pero no podía quitarme de encima la sensación de que algo no estaba bien. Les pedí su ayuda, todavía dudando si debería confiar en ellos. Cuando entré en su automóvil, volví a ver la figura fantasmal en la ventana, mirándome directamente.
Sabía que había escapado de algo terrible, pero no estaba seguro de si realmente había dejado atrás la figura fantasmal. Para ser honesto, todavía no estoy seguro. A partir de ese día, nunca más volví a conducir por ese camino, y nunca olvidé el terror que había experimentado esa noche. Ahora comencemos la historia número 2. Pero antes de comenzar a leer, asegúrese de estar suscrito a mi canal para ver historias de terror regulares. Conducía con mi amiga, Emma, a una fiesta en una casa que estaba fuera de la ciudad. Ambos estábamos emocionados de ir a una fiesta lejos de nuestros lugares habituales. Nuestros exámenes semestrales finalmente habían terminado y se suponía que esta sería nuestra especie de fiesta, YOLO. Pero parece que el destino de la vida tenía algo más planeado para nosotros. La noche era oscura y con niebla, y estábamos tocando música y cantando. Charlábamos casualmente sobre la vida en general y hacíamos nuestros chismes habituales. De repente, Emma jadeó y me giré para ver qué pasaba. ¿Viste eso?, preguntó Emma, señalando el auto detrás de nosotros. Miré por el espejo retrovisor y vi un sedán oscuro con las luces apagadas siguiéndonos. No pude distinguir quién conducía, pero me dio una sensación espeluznante. Traté de sacudirme la sensación y concentrarme en conducir. Tal vez solo van a la misma fiesta o a algún lugar cercano, dije, tratando de tranquilizarnos a Emma y a mí. Mientras avanzábamos, el auto detrás de nosotros se mantuvo cerca. Dimos algunas vueltas, pero aún así nos siguió. Pude ver que Emma se estaba asustando, y yo también. De repente, el auto aceleró y se detuvo junto a nosotros. Me giré para mirar y vi un rostro pálido con ojos negros mirándonos. Grité y me desvié, casi chocando contra una zanja. «Volvamos a casa», dijo Emma, con voz temblorosa. Sin saber qué hacer a continuación, acepté y giré el auto para ir a lo seguro. Mientras conducíamos de regreso, el automóvil nos siguió, sin apartarse nunca de nuestro lado. Intentamos acelerar, pero el auto nos siguió fácilmente. Los dos estábamos entrando en pánico ahora, preguntándonos qué estaba pasando. Intentamos llamar a nuestros amigos y familiares, pero la red ya no estaba disponible. Finalmente, llegamos de regreso a la ciudad y manejamos directamente a mi casa. Estacionamos el auto y corrimos adentro, cerrando todas las puertas y ventanas. Ambos colapsamos en el sofá, jadeando y tratando de recuperar el aliento. ¿Qué demonios fue eso?, Emma preguntó, su voz temblaba. No lo sé, respondí, todavía conmocionada. Pero tenemos que resolverlo. Casualmente, buscamos en internet si se trataba de algún tipo de señal o señal, tratando de encontrar información sobre el automóvil y la persona detrás del volante. Pero como era de esperar, no encontramos nada útil, solo historias de experiencias similares por las que habían pasado otras personas. A medida que profundizamos, encontramos una leyenda sobre un fantasma que acechaba en el mismo camino por el que habíamos conducido. Según la leyenda, una mujer había muerto en un accidente automovilístico en ese camino, y su fantasma ahora lo rondaba, buscando a su próxima víctima. La historia envió escalofríos por nuestras espinas dorsales. No tenía ningún sentido, pero tampoco había razón para negar o descartar la posibilidad. Se sentía exagerado. Pero la idea de la remota posibilidad de que nos hubiera seguido una presencia fantasmal era aterradora. Al día siguiente, sentimos curiosidad por el incidente de la noche anterior, por lo que volvimos a la carretera a la luz del día para ver si podíamos encontrar alguna pista. No vimos nada fuera de lo común, pero mientras conducíamos de regreso a casa, notamos algo extraño. El mismo auto que nos había seguido ahora estaba estacionado al costado del camino cerca de mi casa. Nos acercamos al coche con cautela y miramos dentro. No había nadie en el asiento del conductor, pero podíamos sentir una brisa fría que soplaba desde adentro. De repente, la puerta del auto se cerró de golpe y escuchamos un susurro fantasmal en nuestros oídos. «Fuera», dijo la voz, y gritamos y salimos corriendo.
A partir de ese día, nunca más volvimos a conducir por ese camino, y siempre nos asegurábamos de mantener las puertas y ventanas cerradas con llave por la noche. Nunca había tenido miedo de conducir solo de noche. De hecho, prefiero conducir de noche solo. Pero esto fue hasta la noche en que casi sentí que mi alma abandonaba mi cuerpo. Después de esa noche, es posible que nunca conduzca solo por la noche. Era tarde, alrededor de la medianoche, y conducía a casa desde la casa de un amigo. El camino estaba oscuro y desierto, sin farolas para iluminar el camino. Todo lo que tenía eran los faros de mi coche. Estaba perdido en mis pensamientos, escuchando música y disfrutando del silencio cuando de repente alguien apareció frente a mi auto. Pisé los frenos con fuerza y mi coche se detuvo con un chirrido. Me bajé del coche para ver qué había pasado por si atropellaba a un animalito, pero no había nadie allí. Miré a mi alrededor, pero no había nadie a la vista. Afuera había un silencio inusual e inquietante. Estaba a punto de volver al auto cuando escuché un leve susurro. Venía de algún lugar detrás de mí. Me di la vuelta y traté de llamar, pero todavía no había nadie allí. Cuando volví a mi auto, sentí una sensación extraña. El motor de mi auto estaba actuando anormalmente. El coche aceleraba y los faros parpadeaban. Estaba seguro de que algo andaba mal, pero no sabía qué. Fue entonces cuando lo escuché. Un leve sonido de golpeteo, proveniente del techo de mi auto. Miré hacia arriba y había una figura en el techo de mi auto. Había un hombre, pero tenía una apariencia fantasmal. Su ropa estaba andrajosa y vieja, y su piel era pálida y translúcida. No podía ver su rostro con claridad, pero me di cuenta de que me estaba mirando. Estaba congelado por el miedo. No podía envolver mi cabeza alrededor de lo que estaba viendo. Traté de encender mi auto, pero el motor no giraba. El hombre en el techo de mi auto se acercaba más y sabía que tenía que hacer algo. Sin pensarlo dos veces, decidí abandonar mi auto y comencé a correr en dirección contraria hacia un enorme árbol. Corrí lo más rápido que pude, pero el hombre me seguía. Podía escuchar sus pasos cada vez más cerca. Cuando me di la vuelta, vi al hombre parado detrás de mí. Parecía estar flotando en el aire, y su rostro estaba torcido en una expresión grotesca. Podía ver a través de él, y tenía algo en la mano. Parecía un viejo reloj de bolsillo, y marcaba con fuerza. Fue tan horrible que perdí toda mi fuerza y me sentí tan frío como el hielo. Me di la vuelta y seguí corriendo y grité pidiendo ayuda con la esperanza de que alguien alrededor viniera a rescatarme. Miré a mi alrededor en busca de cualquier señal de vida o cualquier otro coche en busca de ayuda. No tenía idea de hacia dónde corría. Todo lo que sabía es que algo terrible estaba a punto de suceder. Mientras corría, podía escuchar su voz susurrando en mi oído. Me decía cosas que yo no podía entender. Se sentía como algunos susurros extranjeros. Traté de gritarle pidiéndole que se mantuviera alejado de mí. Estaba aterrorizado, pero seguí corriendo. Finalmente, llegué a una encrucijada y vi una luz en la distancia. Estaba tan feliz de ver la luz que me arrastré hacia ella. Era una gasolinera. Corrí hacia él con toda mi vida. Mi corazón latía con fuerza y mi Brian estaba tan entumecido como podía recordar. Cuando llegué a la gasolinera, me derrumbé en el suelo. Estaba temblando y mi corazón estaba acelerado. El encargado de la gasolinera me vio y llamó a una ambulancia. Me llevaron al hospital y los médicos dijeron que tenía un ataque de pánico. Pero sabía que era más que eso. Esa noche no fue normal, digan lo que digan. No estaba soñando o alucinando después de un largo día. Algo estaba allí. Había visto un fantasma y me había seguido. Había intentado llevarme con él al otro lado. No sé qué quería de mí, pero sé que nunca olvidaré esa noche. Y nunca volveré a conducir sola de noche.
Era una noche oscura y tormentosa, y mi familia y yo conducíamos de regreso a nuestra casa en la ciudad después de pasar un relajante fin de semana en nuestra granja. Fue una escapada perfecta de mi aburrida rutina diaria. Pero ya era hora de volver a casa. Era bien pasada la medianoche y habíamos estado en la carretera durante horas, sin nada más que el sonido de la lluvia golpeando contra el auto para hacernos compañía. Mientras conducíamos por la carretera desierta, no pude evitar sentir una sensación de inquietud. La única luz provenía de los faros de nuestro auto, que iluminaban la espesa niebla que parecía rodearnos por todos lados. El silencio solo se rompía con el estruendo ocasional de un trueno en la distancia. De repente, sin previo aviso, el coche empezó a chisporrotear y a sacudirse. Nos quedamos sin gasolina. El pánico se apoderó de nosotros cuando nos dimos cuenta de que estábamos varados en medio de la nada, en medio de la noche, sin nadie alrededor en millas. Justo cuando empezábamos a desesperarnos, notamos una luz tenue en la distancia. Parecía una casa, y solo podíamos esperar que alguien allí pudiera ayudarnos. A medida que nos acercábamos a la casa, pudimos ver que era una mansión vieja y en ruinas, con las ventanas rotas y una puerta de entrada que parecía no haber sido abierta en años. Pero no teníamos otra opción. Tuvimos que tratar de encontrar ayuda. Con cautela salimos del coche y nos dirigimos a la puerta principal. Se abrió con un fuerte gemido, como si protestara por nuestra intrusión. El interior de la casa era tan espeluznante como el exterior. Los muebles estaban cubiertos de telarañas y el aire estaba viciado y mohoso. Llamamos, pero no hubo respuesta. Parecía como si la casa estuviera completamente abandonada. Decidimos separarnos y buscar un teléfono o algún otro medio de comunicación. Mientras buscaba en la planta baja, escuché un ruido extraño que venía del piso de arriba. Sonaba como si alguien estuviera moviéndose, pero no pude ver a nadie. Llamé a mi familia, pero no respondieron. Empecé a sentir que me invadía una sensación de pavor. ¿Y si no estuviéramos solos en la casa? Subí las escaleras, cada paso crujía ruidosamente bajo mis pies. Cuando llegué a la parte superior de las escaleras, vi algo que me heló la sangre. Lo que vi a continuación estaba más allá de mi sueño más salvaje. No podía creer lo que veía. De pie frente a mí estaba la figura fantasmal de una familia, un hombre, una mujer y dos niños pequeños. Todos estaban vestidos con ropa anticuada, con el pelo largo y desordenado, y sus rostros estaban torcidos en una expresión de ira y desesperación. No podía moverme. Estaba congelado por el miedo cuando comenzaron a avanzar hacia mí. Podía sentir la frialdad que emanaba de ellos. Perdí todos mis sentidos. ¿Estaba alucinando o es real? Justo cuando estaban a punto de alcanzarme, escuché a mi familia llamándome. Me sacudió y miré hacia abajo y luego hacia la familia fantasmal de nuevo. Pero para mi sorpresa no había nadie esta vez. Los fantasmas desaparecieron y de repente volví al momento presente. Encontramos un teléfono e inmediatamente pedimos ayuda. Mientras esperábamos a que viniera alguien, le conté a mi madre lo que vi arriba. Parecía creerme, pero estaba en un modo de negación. Sucede que mi madre vio un enfrentamiento similar de personas en la sala de estar. Todos nos acurrucamos juntos, demasiado asustados para hablar. Sabíamos que había algo mal en el lugar y las sombras que vimos no eran solo alucinaciones. Teníamos la fuerte sensación de que habíamos escapado por poco de un destino peor que la muerte. A partir de ese día, nunca hablamos de lo que había sucedido en la mansión encantada. Pero sabía que se quedaría conmigo por el resto de mi vida. El recuerdo de esos fantasmas me perseguiría para siempre. Era una noche oscura y tormentosa cuando decidí visitar la casa de mi amigo. Realmente no soy un fanático de la conducción nocturna, pero había pasado un tiempo desde que nos conocimos y estaba muy emocionado de verla finalmente. El reloj ya había dado la medianoche y yo conducía por las carreteras desiertas.
El único sonido que se oía era el repiqueteo de las gotas de lluvia sobre el parabrisas. Mientras conducía, vi una figura oscura delante de mí. Parecía ser una persona parada en medio del camino, pero su rostro estaba oscurecido por la oscuridad. Toqué la bocina, pero no se movieron. De hecho, parecían estar cada vez más cerca. Podía sentir mi corazón latir con fuerza en mi pecho. De repente, la figura se movió a un lado del camino, revelando una forma grotesca y mutada de un ciervo con colmillos grandes y afilados. Me miró fijamente con sus ojos rojos y brillantes, y me congelé de terror. No podía creer lo que estaba viendo. La criatura comenzó a caminar hacia mi auto y supe que tenía que salir de allí. Pisé el acelerador y viré bruscamente alrededor del ciervo, evitándolo por poco. Pero cuando miré por el espejo retrovisor, me di cuenta de que todavía me seguía. Aceleré aún más, con la esperanza de quitármelo de encima. Sin embargo, solo parecía estar cada vez más cerca. No podía creer lo que veía en lo que veía. ¿Qué fue eso? ¿Por qué estaba tan retorcido? Llegué a la casa de mi amigo y corrí adentro, completamente conmocionado por lo que acababa de vivir. Le conté a mi amiga sobre el venado, pero no me creyó. Ella pensó que solo lo estaba inventando para asustarla y que le estaba gastando una broma. ¿Cómo iba a convencerla de que no estaba bromeando? Descarté el sentimiento y comenzamos a ver una comedia de situación juntos. A medida que avanzaba la noche, escuchamos ruidos extraños provenientes del exterior. Miramos por la ventana y vimos al ciervo, parado afuera bajo la lluvia torrencial. Sus ojos estaban fijos en nosotros y parecía que intentaba comunicarnos algo. Mi amigo y yo estábamos paralizados por el miedo. De repente, se fue la luz. Nos sumergimos en la oscuridad total y podíamos escuchar los pasos de los ciervos acercándose cada vez más. Nos acurrucamos juntos, tratando de mantener la calma, pero sabíamos que estábamos en grave peligro. El venado rompió la ventana y nos atacó. Era más poderoso que cualquier cosa con la que me hubiera encontrado antes y sentí sus dientes afilados como navajas hundirse en mi carne. Grité en agonía, pero mis gritos fueron ahogados por el rugido ensordecedor de la tormenta afuera. Justo cuando pensaba que todo había terminado, el venado dejó de atacarnos y desapareció en el aire. Mi amigo y yo quedamos conmocionados y traumatizados, preguntándonos qué acababa de pasar. ¿Estábamos soñando o el venado realmente nos atacó en medio de la noche? Aterrorizado por lo que había sucedido, decidí pasar la noche en su casa para evitar un viaje nocturno. Nunca volvimos a hablar de esa noche, pero sabía que nunca olvidaría el terror que había experimentado. Esa fue la noche más aterradora de mi vida, y todavía no puedo quitarme la sensación de que el venado estaba tratando de decirnos algo. Lo que quería o por qué nos eligió, puede que nunca lo sepa.